El 29 de enero de este año publiqué un artículo en el periódico Consulta donde señalo que la intervención en México ya se encuentra en curso, toda vez que la presión del gobierno de Donald Trump ha de alguna u otra manera incidido en la toma de decisiones. Muy recientemente el envío de crudo a la República de Cuba, y esto obviamente ha roto la soberanía, porque existe una presión no solamente política o mediática, sino también de índole económico en contra de México, lo que ha mermado justamente la relación desde hace muchas décadas con el gobierno cubano, pero que no solamente afecta a un gobierno, sino también afecta a una nación entera. Yo comienzo justamente con este artículo, quiero leerlo porque me parece que no tiene ningún desperdicio, y le llamo justo la intervención en México ya está en curso. Les va a pasar el link para que puedan entrar y lo consulten. Empiezo con dos epígrafes que me parecen sumamente potentes, el primero de Noam Chomsky y el segundo de George Kennan, que habla justamente sobre la visión que tiene Estados Unidos del mundo. En este último, George Kennan, que dice tal cual, y esto es una cita durante la Guerra Fría, no es una cita reciente. Dice: tenemos alrededor del 50% de la riqueza del mundo y solo el 6% de su población. Nuestra tarea es mantener esa desigualdad, y creo que esta es la política que Estados Unidos ha tenido de manera persistente a lo largo de su historia, y más en el último siglo, a principios del último siglo, que es el siglo XXI, y durante todo el siglo XX. Y la siguiente es de Noam Chomsky, que dice: Estados Unidos es un estado terrorista si se juzga por sus acciones históricas, no por su retórica. Y esto retrata dos visiones del mundo, pero que al final no se contraponen, que son visiones que al final se complementan, tanto la visión retórica hacia la política estadounidense como la visión de afianzamiento de la propia política estadounidense. Y empiezo así: hoy en día ya no es un secreto para nadie, ni siquiera para quienes aún sostienen con disciplina casi litúrgica un proyecto de oposición política en México, que tras el relanzamiento y aprobación de la llamada Estrategia de Seguridad Nacional, por cierto, recomiendo que se bajen el documento que fue publicado por el gobierno de los Estados Unidos en noviembre del 2025, retrata la visión estadounidense en la relación no solamente con México o con los países de América Latina, sino una visión que va a mantener con el mundo, particularmente con Europa, que Europa lo vilipandea bastante interesante, y ahí lo explico por qué. Y esta visión de romper no solamente con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino también de romper con el asistencialismo a todos los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, y obviamente todo lo que tiene que ver con todo lo que se financia en tema de niñez, en tema de salud, en tema de guerra, en tema de paz, en tema de asociación, en tema de apoyo comercial, en tema de apoyo humanitario. O sea, todo eso lo rompe Estados Unidos, que pues obviamente es el gran financiero tanto de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, como de los organismos internacionales guiados particularmente por los 5 países con derecho a veto y por las naciones occidentales, particularmente las europeas. Entonces yo les recomiendo que lean ese documento, es un documento muy interesante. Creo que no me va a dar tiempo de leer todo el artículo, igual si no lo termino de leer, que apenas voy en la primera parte, de todas maneras les mando yo el link para que lo puedan consultar y pues chequen todo lo que ahí escribo, ¿no? Bueno, por una parte, el gobierno de Estados Unidos en noviembre de 2025, como lo había dicho, el orden internacional ha recibido un golpe de profundidad difícilmente reversible. Sus efectos, lejos de ser hipotéticos, ya comienzan a cobrar facturas muy concretas. Este nuevo marco estratégico de naturaleza abiertamente supranacional se articula en torno de algunos ejes que Washington presenta como virtudes cardinales. Primero, A, soberanía; B, control fronterizo; C, disuasión militar; y D, seguridad económica. No obstante, bajo esa retórica defensiva se han incorporado o recrudecido medidas de alto impacto que desbordan con facilidad las fronteras estadounidenses. Es decir, el mundo
justo con esta visión del Estado soberano, donde existe una limitante guiado por el derecho internacional, ya se rompe este discurso. El gobierno de Estados Unidos ha generado una gobernanza supranacional y obviamente un reordenamiento de la gobernanza mundial, donde los países más poderosos, particularmente este país que guía los destinos del mundo con una cierta facilidad, pues prácticamente mantiene la ruptura del enfoque de las soberanías. ¿Qué es la soberanía? Es el derecho o la forma legítima en que los estados puedan gobernarse a sí mismos, tomar sus decisiones de manera interna y obviamente esto manteniendo una cierta relación dentro del marco jurídico internacional de respeto irrestricto a los derechos humanos y toda la normativa que nace particularmente en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que ordena los diferentes organismos internacionales. Bueno, entonces no pierdan de vista esta vocación extraterritorial, ¿okay? Se trata de una estrategia de vocación extraterritorial que en cuestión de semanas, apenas iniciado el 2026, ya ha sido proyectada contra diversas soberanías, sin mayor pudor ni demasiadas justificaciones jurídicas, lo que comenzó con la denuncia de aparentes malos extranjeros que afectaban a los estadounidenses. Hoy esa retórica se comienza a poner debajo de la alfombra para lograr ver que el fondo es figura. El resultado ha sido una cadena problemática de difíciles y ineludibles, desde la erosión acelerada del marco jurídico internacional y de las instituciones que sostienen ahora como decorativas hasta la progresiva chatarrización de los derechos humanos. Aquí quiero hacer una pausa porque la visión o la perspectiva de derechos humanos visto bajo la nueva gobernanza global y la gobernanza del gobierno de Estados Unidos prácticamente pierden peso y se jerarquiza las relaciones de poder por encima de las relaciones humanitarias. Eso es un punto súper importante. También lo podemos ver en la serie de justificaciones supranacionales basado en la estrategia de seguridad nacional, donde se pondera el interés de Estados Unidos como una hegemonía o como un hegemón no solamente militar, político, económico, etcétera. Y esto le permite romper el esquema de derechos humanos, toda la forma de gobernanza basada en organismos internacionales o en una visión del derecho humanitario internacional, del derecho público internacional, se rompe. Entonces, por eso digo la chatarrización del tema de los derechos humanos. Ahora, útiles solamente cuando estorban, cuando se proyectan contra el enemigo. El tema de derechos humanos importa en la República Islámica de Irán, el tema de los derechos humanos importa en Rusia, importa en países asociados con naciones que de alguna manera rompen la hegemonía o el discurso hegemónico estadounidense. Eso sin duda. Entonces los derechos humanos tienen una aplicabilidad únicamente determinada por las relaciones de poder y determinada por los intereses estadounidenses de forma supranacional. Ahí es una cuestión bien clara. Y agrego un poquito más. A ello se le suma la activación de conflictos, el aumento de tensiones regionales, la imposición de pretensiones económicas y la normalización de formas de intervención indistinta contra países aliados y adversarios por igual. Todo ello ha obligado a reacomodos abruptos en el mapa geopolítico regional e internacional, confirmando que la estabilidad global era en realidad un acuerdo frágil sostenido por una inercia conveniente. Obviamente la inercia conveniente de los países más fuertes. A mí me parece pues un poco repugnante y un poco de gracia como hay quienes creen que los organismos internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas, no sirve. Pero no puede servir un órgano multilateral con medidas unilaterales. Es decir, son 5 los países con derecho a veto y países que ganan durante la Segunda Guerra Mundial: China, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Bueno, en ese momento la URSS. Son los países que tienen derecho a veto y no puede hacer absolutamente ninguna aplicación multilateral, independientemente de que existan más de 200 países. No puede haber ningún tipo de acción multilateral si alguno de los países se opone a disposiciones, por ejemplo, el hecho de generar una misión humanitaria en un país que está haciendo, genocidio, vamos a pensar. En el caso de Israel es un caso muy claro, ¿no?
que aunque todos los países de las Naciones Unidas estén en contra de la política de expansión, de la política de apartheid, del caso de Estados Unidos,